Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a los organizadores por invitarme a moderar este panel, es para mí un honor. Bueno, voy a arrancar con la primera pregunta. Tengo 6 preguntas, cualquiera puede responder en el orden que lo deseen. La primera pregunta que me hacía, y justo la escuchaba a Lorena hace un ratito preguntarse lo mismo en voz alta, es, bueno, para pensar el impacto que puede tener el riesgo penal sobre las empresas, pedirles que hagan un ejercicio contrafáctico de imaginación y que piensen y nos cuenten cómo imaginan que sería diferente la causa, conocida como la causa de los cuadernos, si fuera aplicable a esos hechos la nueva ley de responsabilidad penal empresaria que tiene la Argentina. Por ejemplo, se me ocurren algunas cosas para pensar. ¿Sería más fácil recuperar activos en esa causa si la ley de responsabilidad penal empresaria fuera aplicable? ¿Cómo aplicaría, en el caso de esa causa, una cuestión que a Lorena le va a interesar en particular, cómo aplicarían los programas de integridad y de compliance en relación a las contrataciones administrativas, digamos, a las compras públicas, en este caso a obra pública? Y alguna otra cuestión que a ustedes se les pueda ocurrir, digamos, ¿cómo sería distinta la causa de los cuadernos si pudiéramos aplicarle a esa causa la ley de responsabilidad penal empresaria? Porque creo que esto nos va a permitir pensar, bueno, qué nos espera en el futuro, ¿no? Bueno, si les parece, arranco ya que venía hablando del tema con Natalia. Bueno, en primer lugar serían muy distintas las perspectivas que tendrían para el futuro las compañías para seguir contratando con el Estado. En este caso, que son empresas dedicadas casi full time a la obra pública, hoy las normas sobre contrataciones administrativas establecen que no puede ser oferente en una licitación una persona física o jurídica que esté procesada. Ahora, como son las personas físicas las que están procesadas, no hay impedimento, y hace muy poquito, el 31 de octubre, salió un nuevo dictamen de la Procuración General de la Nación, Procuración del Tesoro de la Nación, aclarando la cuestión. Esto no afecta a las personas jurídicas en las cuales las personas involucradas en la causa de los cuadernos son directores o accionistas. Bueno, si eso ocurriera en el futuro, esas personas jurídicas ya no podrían ser oferentes en licitaciones con el Estado Nacional, por lo menos bajo el régimen nacional. En materia de obra pública el régimen es un poco más difuso, pero bueno, yo creo que ya ahí, hoy tenemos que empezar a pensar si el interés, digamos, de la administración es que esas empresas se puedan rehabilitar de alguna forma y seguir contratando con el Estado, porque, digamos, hacer que una empresa se funda porque cometió un acto de corrupción, digamos, es destruir valor en cierta forma. Bueno, deberían crearse modos bajo la normativa de contrataciones públicas para que esas compañías puedan de alguna forma rehabilitarse y seguir contratando con el Estado. Con la normativa que tenemos hoy, por lo menos bajo el decreto 1023, que es el régimen general de contrataciones administrativas, eso no podría ocurrir. Y bajo el régimen de obra pública hay también margen para sostener que tampoco podría ocurrir, por lo menos por los precedentes que tenemos actualmente, que hay uno del año pasado con Odebrecht, que no permitiría al Estado seguir contratando obras públicas con esas empresas. Mariano. Bueno, a ver, coincido con lo que se acaba de decir. Evidentemente el procurador ha tratado de marcar ahí una zanja, digamos, que permita blindar y proteger a los activos operativos que se encuentran en cabeza de las empresas que siguen contratando con el Estado. Jurídicamente debo decir que yo creo que hay una posibilidad de atribuirle responsabilidad penal a las personas jurídicas, porque había en la ley, en el artículo 305 del Código Penal, que era la única ventana de oportunidad de aplicarle responsabilidad penal a las personas jurídicas por el delito de lavado de activos. Y eso estaba vigente y es un delito que por el cual nadie ha requerido todavía en la causa de los cuadernos. ¿Nos estás dando una noticia? No, no estoy dando una noticia, pero digo, si se demostrara de que las empresas
manejaron el producto del delito y cometieron conductas de lavado de activos con el producto de algún delito previo, algún fiscal podría requerir imputar ese delito y técnicamente se podría lograr. Esa no es la estrategia de la UIF. Recuerden, en esa causa hay 2 querellantes por parte de la Administración, que somos la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, que hemos sido admitidos a querellar por el juez y ratificados por la Cámara Federal. Nuestra estrategia no apunta contra las empresas, sí apunta contra los empresarios que tuvieron participación criminal y especialmente contra aquellos que han confesado su participación criminal. Y nosotros consideramos que aquellos empresarios que participaron en esquemas de cobro de dineros provenientes del Estado con sobreprecios de por medio, es decir, en defraudación a la administración pública, y que después utilizaron ese dinero para pagar sobornos, no solamente están involucrados en 2 delitos previos, sino que también podrían estar involucrados en maniobras de lavado de activos. Y en nuestro caso, y es lo que le hemos pedido a la justicia, que nos ayude a evaluar, y el juez ha avalado hasta ahora nuestras peticiones, también consideramos que hay una fuerte sospecha de que quienes participaron en esos esquemas puedan haber guardado para beneficio propio parte de ese dinero. Es por eso que estamos yendo tras las cuentas de esos empresarios con la finalidad de asegurarlas y de recuperar ese dinero en favor del Estado argentino. No conocemos a ningún intermediario en esquemas de corrupción como estos que no obtenga un beneficio para sí mismo en la participación del esquema. Por eso es que la sospecha es fuerte y queremos que se investigue para dilucidar la verdad. ¿Y crees que ese esfuerzo de recuperar los activos sería distinto, sería más fácil si pudieras aplicarle a estos hechos la ley de responsabilidad penal empresaria? Digo, en la medida en que la ley le otorga un incentivo a las empresas de recibir una exención de responsabilidad si aportan la información de manera voluntaria, entre otras cosas información respecto de dónde está la ganancia ilícita de los delitos. ¿Crees que eso podrá facilitar en el futuro, en casos como estos, el recupero de los activos? ¿O con lo que hay, por lo menos en materia de lavado, en términos del 305, te alcanzaría? Yo creo que si la investigación se dirigiera hacia los movimientos que realizaron las empresas con el dinero que recibieron, primero sería mucho más compleja. Y segundo, eventualmente, si se llegara a comprobar la culpabilidad de las empresas en la conducta delictiva, sí habría una posibilidad, obviamente, de recuperar mucho más, pero también un costo, un daño posiblemente a la empresa mucho mayor. Para lo cual hay que pensar juntos, creo, en el desafío de cómo separar los activos operativos, las fuentes de trabajo que esos activos permiten ofrecer también, de aquellos responsables de la conducta delictiva que deben ser sancionados, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hay muchas cosas que pensar en lo que sería la implementación penal del régimen penal para personas jurídicas, que me parece que sobre la marcha y en el día a día van a presentar enormes desafíos. En esta causa de los cuadernos, digo, por suerte no ha encarado la investigación para ese lado y ya bastantes desafíos está ofreciendo el manejo de la ley de arrepentido, donde se está también experimentando un poco en su implementación sobre la marcha, de manera creo que muy exitosa. Pero me parece que en cuanto empecemos a imputarle responsabilidad a las personas jurídicas, nos vamos a dar cuenta que aún quedan muchas cosas por resolver, sobre todo en cómo manejamos, por un lado, la búsqueda de la verdad, que es el principal objetivo que debe perseguir cualquier investigador penal y cualquier persona cualquier institución que está querellando en la causa penal, pero por otro lado, cómo preservar
el valor y los activos operativos que siguen permitiendo generar riqueza y preservar fuentes de trabajo en Argentina, ¿no? Perdón, una acotación. Otro punto bajo el cual, en realidad dos aspectos bajo el cual la causa de los cuadernos, incluso con la legislación actual, podría tener una repercusión para las compañías, es el aspecto vinculado con la defensa de la competencia, porque sí, acá los responsables fueron en muchas ocasiones y declararon conductas anticompetitivas, y otro de los aspectos en los cuales, digamos, el arrepentimiento bajo esta causa puede no tener ningún efecto es el aspecto tributario. Digamos, así que ahí también hay dos frentes en los que hoy las... Hoy el foco, está puesto de la investigación, está puesto en la responsabilidad de los funcionarios públicos que recibieron los sobornos y la participación que tuvieron los empresarios, personas físicas que participaron del esquema de pago de esos sobornos. Nosotros también decimos hay que investigar la posibilidad de que esas personas hayan separado dinero para beneficio propio y hayan, por lo tanto, lavado ese dinero en el sistema internacional. Creemos que las sospechas son muy fuertes y que por eso amerita cautelar esas cuentas, investigarlas y tratar de analizar si los momentos en los cuales fueron fondeadas coinciden con los momentos en los que se realizaron los pagos de los sobornos y la participación de esos empresarios en el esquema criminal, ¿no? Ok. Bueno, vamos a otra pregunta. Pensaba, ¿cómo puede servir la experiencia que ya tiene la Argentina en materia de compliance en relación a los ilícitos financieros para lo que viene ahora respecto de delitos en los que Argentina hasta ahora no tenía mecanismos ni de responsabilidad penal ni por supuesto tampoco de compliance? Mariano, el tema de las asociaciones público-privadas para detectar con colaboración del sector privado ilícitos financieros. Primero, ¿dónde se aplica? ¿Se aplica en la Argentina también, sí o no? Y en todo caso, ¿cómo podría replicarse para obtener colaboración del sector privado en relación a los nuevos delitos que prevé la ley de responsabilidad penal, básicamente respecto de la corrupción? Bueno, primero decir que claramente aquellos sectores que ya estaban regulados, que ya tienen, digamos, una cultura de cumplimiento desarrollada por la exigencia de la ley como sujetos obligados, obviamente tienen un camino recorrido que puede servir como experiencia para otras industrias, para otros sectores, para otras empresas que no estaban hasta el momento digamos, obligados a cumplir con este tipo de exigencias. El tema de las asociaciones público-privadas, sin lugar a dudas, es algo que vale la pena promover. Nosotros hemos estado analizando esta situación desde los distintos ámbitos en los cuales participamos a nivel internacional. Claramente es lo que los organismos internacionales y la comunidad internacional está tratando de promover para mejorar no solamente la eficiencia en el método de detección de ilícitos financieros, sino también la efectividad en el resultado final, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Hoy, si miramos el sistema que ya se encontraba vigente, que es el regulado por la ley de lavado, que obliga a los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UIF, es un sistema unidireccional, digamos, ¿no? Donde la información fluye de parte del sector privado, que tiene que hacer un esfuerzo muy grande de monitorear transacciones y de detectar inusualidades que puedan ser justificadas o, de lo contrario, convertirse en sospechas para ser reportadas a la autoridad, es decir, una carga que los coloca en un rol de colaboradores con el esfuerzo estatal. El modelo de asociación público-privada lo que plantea es un mecanismo de trabajo bidireccional, donde haya información que fluya no solamente del privado al Estado, sino del Estado al privado también. Es decir, que yo me pueda sentar con los principales bancos del sistema, las principales empresas de seguros, ALICs o compañías incluso de distintos sectores, y bueno, explicarles cuál es el escenario criminal sobre el cual estamos trabajando, cuáles son las organizaciones criminales que estamos investigando, compartir inteligencia, compartir prioridades en materia de inteligencia para que el sector privado alinee su tarea de manera más eficiente a lo que son las prioridades nuestras. Fíjense que hoy, por ejemplo, bancos globales como HSBC invierten 1.5 billones, 1.500 millones de dólares en lo que es el monitoreo transaccional a nivel global. Esto es muchísima plata y cuando uno lo compara con el resultado,
la efectividad del resultado final que produce todo ese sistema, realmente la ecuación no cierra. En cambio, los modelos que sí han implementado esta asociación público-privada, como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Hong Kong, Singapur o Canadá, están mostrando muchos mejores resultados, un uso mucho más eficiente del recurso privado que permite también agregar mucho más valor al esfuerzo estatal, ¿no? Ok. Dalma, pensaba esta pregunta para vos. Considerando la tendencia que tiene la Argentina hacia la anomia, ¿no? Hacia el también para Lorena seguramente, hacia el incumplimiento de reglas, digo, el famoso libro de Carlos Nino, Un país al margen de la ley, que se escribió hace 25 años, pero que sigue siendo absolutamente actual, o el viejo adagio de Hernán Cortés, se acata pero no se cumple. ¿Cómo hacemos para lograr que las expectativas que están escritas en la ley, digo, lo que los estadounidenses llaman law in the books, ¿no? La ley en los libros o en los papeles, se traduzca en acciones concretas de prevención y de detección de delitos, lo que sería, digamos, law in action o la ley en acción? ¿Cómo hacer el traspaso de las expectativas o de las aspiraciones de la ley a lo que ocurre en la realidad en un país con estas características particulares que tiene la Argentina, que es una tendencia generalizada a no cumplir la ley o a cumplir meramente, de una manera meramente formal, ¿no? Con la ley? Bueno, primero, a ver, creo que se vino hablando en los otros paneles esto de que está en el ADN argentino, ¿no? Y creo que el mapa de percepción de Transparency International muestra claramente que no es solo un tema argentino, que es un tema que pasa en varias partes del mundo. Yo creo que lo que sí pasa en Argentina es que hay como una racionalización de la corrupción, donde terminamos racionalizando que la corrupción, bueno, el eslogan roban pero hacen, es un claro ejemplo de cómo se racionaliza un hecho de corrupción. Es difícil cambiar la cultura de un país, ni hablar, yo voy a hablar de la cultura de una compañía porque es de lo que sé. El cambio cultural en una compañía lleva tiempo, pero sobre todo lleva compromiso, requiere del compromiso del top management. Antes se nombraba el famoso tone at the top o el tone from the top. Es muy importante que el dueño, el CEO, el presidente estén absolutamente convencidos de que ese es el rumbo que quieren y que los negocios se hacen de determinada manera o no se hacen. Y creo que ese es el primer punto. Internamente es un trabajo de balance. Por un lado tenés la prevención a través de los entrenamientos, capacitación, como todo, ¿no? Como creo que debe suceder con el ciudadano, vos tenés que educarlo y hacerle entender de qué se trata primero. Cuáles son las reglas de juego que tiene que jugar. Y si no lo hace, tenés que detectar que incumplió y tenés que sancionar eventualmente. Yo creo que en las empresas privadas este mecanismo funciona bastante aceitado porque es interno, ¿no? Y tenemos también a veces la disyuntiva de ir o no, o recurrir o no a un juez o a un tercero en ciertas situaciones donde, por ejemplo, no situaciones extremas de corrupción, pero por ejemplo de un robo. Entonces, ¿qué hacemos con ese empleado? ¿Lo denunciamos penalmente o no? Y a veces lo hemos discutido incluso con Lorena el tema de, bueno, hasta qué punto no tenemos con los jueces una interacción suficiente, que por eso es que la articulación del diálogo público-privado es vital para que esto pueda funcionar. La experiencia del sector privado sobre todo las grandes compañías que tenemos implementados programas robustos de compliance, donde conocemos bien cuál es la etapa de prevención, o sea, todos los programas de compliance, aunque le pongan luego nombres, integridad, ética, lo que fuere, tienen 3 pilares que son básicamente prevención, detección y respuesta. Si vos tenés una prevención robusta, un buen sistema de monitoreo y de control, y después tenés una respuesta eficiente que, digamos, si lo traducís a la sociedad civil, esto sería básicamente, la respuesta sería el juez, la detección sería el policía o el poder de policía, y la prevención sería, digamos, los organismos del Estado educando al ciudadano. Yo creo que esto es un poco lo que tenemos que empezar primero a implementar, y por eso es que la articulación es vital. Es más, ya estamos articulando mucho con el sector público, trabajando en intercambio de mejores prácticas. Que eso no quiere decir que el sector privado, y solo lo aclaro por las dudas, no es que el sector privado es mejor que el sector público, para nada. Es que la experiencia que venimos trayendo en haber tenido escándalos o problemas hace que sepamos por el learning by experience, básicamente. Y después lo otro que vos decías es
esto del ADN, vuelvo, es tratar de empezar también a ser un poco más conscientes y a empezar a pensarnos, no tanto a pensar en el otro. Yo siempre cuando escucho estos paneles, escucho que la corrupción es el sector público o es el sector privado, es el otro, y nunca pensamos en la corrupción personal, ¿no? En la corrupción individual, en los pequeños actos de corrupción, o incluso creo que Romina en el primer panel lo preguntaba, que era ¿y qué pasó con aquellos que vieron y no denunciaron, ¿no? La complicidad. Entonces creo que es todo un trabajo también de empezar a cambiar en conjunto. Pensaba, digamos, ya que tenemos a la representante de compliance de Siemens, pensaba, las multinacionales o las empresas que tienen sede o que cotizan en países desarrollados tienen una experiencia, digamos, mucho más antigua que la que pueden tener las firmas locales en la Argentina, que recién está empezando, salvo en relación a ilícito financiero, que tiene 10, 15 o 20 años la norma. ¿Tienen una ventaja competitiva, digamos, para hacer negocios en la Argentina, ese tipo de empresas, en relación a las empresas locales que no tienen esa experiencia? Aquí, perdona, pero voy a intervenir porque hay un punto, cuando lo veis desde el punto de vista de Argentina, parece que Argentina fuera una realidad fuera del mundo. O sea, la sociedad argentina de hoy no tiene nada que ver con la sociedad argentina de hace 7 años. Y cualquiera que piense que es que hay un pecado original que repetimos las sociedades, está muy confundido. Un país muy avanzado desde el punto de vista del compliance, Estados Unidos. Tomad la capa del New York Times de esta semana, hay 4 compañías en riesgo de exclusión de operación del mercado norteamericano que están entre las 10 cotizadas más grandes de los Estados Unidos. Más sofisticado no puede ser el sistema, sistemas de detección, todos los del mundo, sistemas de respuesta, todos los del mundo, actuación inmediata, administración bastante eficaz, es lo mismo. Quien les va a sacar del mercado no es el regulador, no es el organismo de inspección, son los ciudadanos. Que a Facebook le van a decir no nos gusta lo que has hecho, a Google le están diciendo no nos gusta lo que has hecho y, por cierto, ahora esta semana a Amazon le están diciendo no me gusta lo que has hecho. Lo que hace esta ley, que es interesante en Argentina, es precisamente hacer una guía que recomienda para las compañías que no lo tuvieran, que aprovechen lo que han avanzado las que ya lo tienen, pero no porque sea el bálsamo de Fierabras del Quijote, que te va a librar de todos los problemas, sino porque es una manera de reflexionar acerca de lo que comentaba Dalma, que es tan bueno. Y es, nos tenemos que portar bien porque debemos portarnos bien. Y en cuanto empiezas a portarte bien porque debes portarte bien, los demás empiezan a portarse bien porque si no, quedan fuera de juego. Si no empezamos por nosotros mismos a portarnos bien, nos complicamos. Y os lanzo solo una pregunta a los 4. Habláis mucho de corrupción y del problema penal de la corrupción. En la ley se habla mucho del código ético y hay prácticas éticas que son las que están sacando fuera del mercado los grandes players mundiales. Esas a lo mejor no son castigadas penalmente de una manera evidente, pero la sociedad no las torea. La diversidad de género, maltratada, los problemas de discriminación racial, los temas que tienen que ver con los problemas fiscales, que no son de carácter tan penal, que eran prácticas que son legales, pero que están mal vistas hoy en día. Todo eso está hoy en día en la guía y en la responsabilidad penal que se va a pedir a las empresas. Y desde el punto de vista de reputación tiene un cambio sustancial. Y es, antes valía decir, esto lo hizo Adolfo Corujo, y ahora con la nueva guía vamos a tener que decir, no, esto lo ha hecho la empresa, aparte de la responsabilidad que tenga Adolfo Corujo. Y eso tiene unas implicaciones de comportamiento social grandes. O sea, he hecho el matiz solo por el tema este de cómo a veces vemos lo de Argentina. No, pero quizás a mí me gustaría, tomo mucho tu punto y creo que es muy interesante, sobre todo con Facebook y todo lo que ha sucedido, pero ahí estamos hablando de empresas que tienen consumidores, usuarios finales, ¿no? Y creo que a veces también un poco la dificultad la tenemos cuando, por ejemplo, hay empresas que no somos tan atractivas para el usuario, el consumidor. A mí todavía hay gente que me pregunta si hacemos teléfonos, ¿no? Hace muchos años que no. Yo por las dudas se los quiero comentar. Pero digo, al usuario, quizás yo le trato de explicar a mi familia, no, hacemos centrales nucleares, y no le es cercano como puede ser un Facebook, un Google, con lo cual también para el regulador e incluso para la empresa es un tema interesante para ver, porque ahí el usuario no va a definir, ahí sí va a entrar en juego más la definición, digamos, no tiene tanta injerencia, por fuera de que coincido totalmente en que en algún momento la ventaja competitiva hoy no se ve,
porque todavía estamos en una etapa donde el programa de compliance no es por sí mismo un valor agregado. En el futuro, con los lineamientos y con lo que los PPP que lo están implementando ya en Vialidad, por ejemplo, el PPP, a quien tenga un buen programa de compliance, va a tener, digamos, una posición mejor. Aunque es condición. Voy a añadir solo para por lo que decías. Pero hemos vivido un conflicto internacional en el Canal de Panamá, en una obra de infraestructuras, con un consorcio de infraestructuras en B2B con el gobierno, y una nación en contra del contrato que paró la obra del Canal de Panamá. Porque los ciudadanos dijeron, esto se ha hecho saltándose los lineamientos por la derrama del cumplimiento ético de las reglas, no el legal, el ético. O sea, hasta en el B2B y hasta en la parte más industrial, los ciudadanos juzgamos lo que hacen quienes nos rodean y puede tener repercusiones graves. Adolfo, pensaba, digamos, volviendo al problema de corrupción, que tal vez en la Argentina es especialmente relevante, ¿no? Digamos, ¿qué tan importante es el costo reputacional en un país como la Argentina, que tiene un problema de corrupción que es estructural? Yo a veces me pregunto esto, o sea, si la corrupción es, como yo creo que es en la Argentina, estructural, como no lo es en Estados Unidos o como no lo es en algunos otros países, y cuando digo estructural quiero decir está extendida en las empresas, en la política, en los medios de comunicación, en la justicia. Si eso es así, pues entonces, imagino, el costo reputacional está siempre cercano a cero, digamos. ¿Por qué habría de haber un costo reputacional si hay una tolerancia o por lo menos una aparente tolerancia y si esas conductas se extienden a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad? La corrupción afecta cuando, lo voy a plantear de otra manera, reputación es dependiente de la expectativa. Si todos tenemos la expectativa que los empresarios somos corruptos, cuando un empresario se demuestra que es corrupto, no pierde reputación. Exacto. Ya no la tenía. O sea, es verdad. Por eso hacía referencia a los otros condicionantes que están en los códigos éticos, porque a lo mejor en esta sociedad, o la española, o la brasileña donde resido, está aceptada la corrupción. Y por tanto no se demanda tanto estándar desde el punto de vista ético, corrupción. Pero la ley introduce muchos otros temas que en la sociedad argentina sí están mal vistos. Eso como atento. Y luego, por otro lado, en el tema de la corrupción se va resolviendo. Los ciudadanos de hoy en día son menos tolerantes con la corrupción que los de hace 20 años. Y yo no creo que me equivoque mucho. Los de dentro de 5 años van a ser todavía menos tolerantes con la corrupción y con los empresarios corruptos. Y la nueva generación de líderes que va a tomar el control de las empresas, que seguirán teniendo corrupción y seguirán teniendo una relación, a veces, de casos rayanos a la corrupción, van a ir elevando el estándar, porque ¿cómo cambia esa situación? En el momento en el que dos se comportan bien, se empieza a ver la diferencia entre los que se comportan bien y los que no lo hacen. Es lento, el cambio es transformacional, es mucho más difícil cambiar una empresa, pero la sociedad cambia mucho más rápido que las empresas, así que lo va a exigir la sociedad, y lo vamos a ver, ¿eh? Si me permitís, para aportar también un ángulo al impacto del costo reputacional. Yo creo que en el mundo globalizado en el que vivimos también, ahí la incidencia que tiene el comportamiento y la regulación del sistema financiero global, por cómo está diseñada la arquitectura del sistema financiero global, tiene una incidencia, representa un factor de peso muy, muy importante para países donde quizás durante muchos años no se le prestó atención o la atención debida a estos temas. ¿A qué me refiero con esto? Hoy, ¿por qué estamos viendo dificultades para las empresas de obra pública en conseguir financiamiento en la República Argentina? ¿Por qué? Porque los bancos locales no quieren contaminar con esos préstamos, con esas relaciones, sus relaciones de corresponsabilidad a nivel internacional. Los bancos globales tampoco quieren estar relacionados con bancos en Argentina que financien a empresas cuyos directores o socios han sido denunciados penalmente o han confesado la participación en actividad criminal. ¿Por qué lo hacen? Porque están regulados y porque se exponen a sanciones y a riesgos y a costos reputacionales en los principales centros financieros. Tienen costos legales, ¿no? El beneficio de mantener esa relación de corresponsalía para un banco global en Estados Unidos con un banco argentino que esté financiando a una empresa cuyos accionistas o directores estén denunciados no compensa el riesgo, el costo que tiene mitigar ese riesgo. Y por lo tanto la preferencia es a no mantener la relación y a no exponerse a ese nivel de riesgo. Eso, bueno, tiene un impacto
fuertísimo. Por eso es que, digamos, el incentivo muchas veces pasa, obviamente comparto con que muchas veces pasa por cómo el mercado se autorregula, pero también, sobre todo cuando miramos el rol que juega el sistema financiero global, pasa por la actitud y la conducta que tienen los reguladores en los principales centros financieros. Las sanciones que se han aplicado en Estados Unidos y en Europa contra bancos que se han apartado de estas reglas han generado un cambio de paradigma muy grande que... Vamos a hacer una última porque nos van a sacar a patadas. Nos apagan la luz. Y no quiero dejar de hacer esta pregunta. Yo pensaba, el riesgo penal empresario depende no solo de las normas, sino también obviamente de su enforcement, ¿no? de que alguien las aplique, que es un poco esto que surge de lo que decía Mariano. Digo, las autoridades de aplicación, los organismos de control, pero también la justicia. Y entonces, digo, si la justicia es parte del problema, bueno, entonces... ¿cuál será la consecuencia de eso? Digo, en la Argentina la persecución penal de la corrupción en relación a personas físicas es muy pobre, digamos. El riesgo penal es muy bajo, históricamente es muy bajo. Digo, 5 condenas en los últimos 20 años, las causas demoran en promedio 15 años, tardan una década en estar en condiciones de ser elevadas a juicio, el 8% se eleva a juicio, solo el 2% tiene condenas. Entonces... y es especialmente bajo en la medida en que los funcionarios siguen en el poder. ¿Por qué habría de ser más alto ese riesgo penal respecto de las empresas, considerando especialmente que las empresas son factores de poder permanentes, a diferencia de los funcionarios que después de 4, 8, X años se van, las grandes empresas permanecen? Con lo cual esto me hace pensar que el riesgo penal, que de por sí es muy bajo, será aún menor en el caso de las empresas. ¿Estoy equivocada? ¿Es así o no? Yo no sé, yo trabajo para muchas compañías y creo que lo que se sabe en las empresas es todo lo contrario. Una empresa, la probabilidad de que dure una empresa un año es muy baja, la que dure 10 años es bajísima, la de que tenga 20 años es casi imposible y las empresas que permanecen durante 60 se cuentan con los dedos de la mano. O sea, tiene mucho más riesgo una empresa de desaparecer que incluso una estructura de poder del Estado. Las empresas se la juegan todos los días, por muy grandes que sean. Es más, cuanto más grandes son, más se la juegan. Yo creo que no ese es el problema. O sea, el problema no es la diferencia de que la empresa está para siempre y el Estado dura menos. No, el que probablemente está para siempre es el Estado. Las empresas pueden estar esta, la otra. Pero los funcionarios cambian. Sin embargo, las empresas, por decir, en Argentina hay un grupo de 7, 8 empresas que tienen un poder permanente hace 40 o 50 años. Y esto es objetivamente así. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué los jueces que forman parte, o digamos, los organismos judiciales, pienso en quienes tienen trato con los organismos judiciales, ¿por qué los organismos judiciales que forman parte del problema habrían de actuar en relación a las personas jurídicas cuando no lo hacen en relación a las personas físicas? Y si entonces no van a actuar, el riesgo penal para una empresa en la Argentina no es bajo, digamos. Si yo manejo una empresa en la Argentina, no sé ya de por sí que mi riesgo penal es bajo, más allá de que la norma que me asigna responsabilidad penal exista. Digo, ¿quién me va a aplicar esa norma? Yo creo que, digamos, es difícil también generalizar respecto a los jueces y, digamos, nosotros a veces tenemos una visión muy parcializada porque, digamos, usualmente se conocen los casos de corrupción o los casos de demoras injustificadas. Yo creo que también en los jueces hay un cambio de visión. Yo creo que hay un cambio de ciclo, obviamente no en todos, pero también hay cierta ansia de trascender. Moro hoy es un héroe y los fiscales que llevaron la causa del Lavallato son héroes en Brasil. Bueno, hoy hasta hace 10 días. Hasta hace 10 días, sí. Pero, digamos, eso también podría pasar en Argentina. Y yo creo que mi sensación es que los jueces son más sensibles al poder, digamos, a las influencias del poder, que a las influencias que pueda tener las compañías. Del poder político, decir. Sí, okay. Más al poder político que al poder económico. Me parece que... Para complementar, porque coincido con lo que decía Lorena, creo que de todas maneras tenemos que pensar mecanismos de controles y contrapesos sobre la justicia también. Esto, por supuesto, respetando la República, respetando la independencia de los poderes, pero acá quiero subrayar la iniciativa que tuvo el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y que tomó después el Consejo de la Magistratura de llevar a cabo auditorías en los juzgados federales sobre las causas de corrupción. Creo que ahí
digamos, el resultado de esas auditorías está exponiendo la labor de los jueces, ayudando también a separar y a no generalizar, como decía Lorena, porque hay muchos jueces, incluso muchos jueces federales, que han trabajado muy bien en causas de corrupción a una velocidad mucho mayor de la que uno imaginaría. Hay otros que, por supuesto, no deberían seguir siendo jueces. Esa es la realidad. Y esas auditorías tienen que exponer esa realidad y el Consejo de la Magistratura debería asumir también la responsabilidad que le compete para aplicar las medidas correspondientes y remover del Poder Judicial a aquellas personas que no son dignas de honrar ese cargo, ¿no? Sí. Bueno, estamos. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.